quisiéramos hacer énfasis, porque una mala comunicación puede destruir una relación, tanto en pareja como de hijos a padres. Si no nos estamos comunicando bien, empiezan a haber estas grietas que nos pueden terminar separando y destruyendo nuestra relación. Conflictos. Bueno, pensemos, es irreal un mundo sin conflictos. Wow. No existe un mundo sin conflictos. ¿Qué pasa, Lunita? Trabajo, ¿Asustada? Ah, con los amigos hay conflictos. La familia no está libre de los conflictos. Aquí. Entre padres, esposos, esposas, entre hijos, existen conflictos. Pero los conflictos no deben ser vistos como malos. Deberían ser vistos como una oportunidad de crecimiento. A mí me pagan para resolver conflictos. Me imagino que ustedes en su trabajo también. Debería ser visto como una oportunidad de crecimiento. Veamos qué es lo que dice Santiago. En Santiago 1 dice, hermanos míos, que les dé gran alegría, dice, cuando pasen por diferentes pruebas, que les dé gran alegría. Es impresionante, pero un conflicto debe ser visto como una oportunidad. El problema es cuando usted retiene el conflicto, retiene ese problema por demasiado tiempo. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Básicamente, no sostenga, no evada, no se mantenga con el conflicto, sino más bien enfréntelo y soluciónelo. Pronto, no se quede con esos sentimientos demasiado tiempo que ahí sí estamos pecando, estamos complicándonos. ¿Bien? Pero el tema que ahora nos enfoca es a resolver los conflictos dentro de la familia, ¿sí? ¿Por qué suceden los conflictos dentro de la familia? Y tenemos varios motivos. Por ejemplo, nosotros en nuestra relación diaria vamos a tener diferencia de intereses, ¿no? Por ejemplo, un hijo quiere mirar un programa de televisión o un programa en YouTube y el padre dice esto no es para tu edad, entonces empiezan a haber ese conflicto de intereses. Hay diferencias de opiniones en cuanto a la disciplina, si hablamos de pareja, si yo pienso que está siendo muy duro él o él piensa que yo estoy siendo muy dura en algo, empiezan a haber estas diferencias de opiniones que generan el conflicto. O intereses por una misma cosa, cuando se tiene niños pequeños que quieren la misma computadora o que quieren el mismo juguete, y eso genera un conflicto en el hogar también, ¿no? O la diferencia de ideales en cuanto hablamos de adultos, que también es algo que genera conflicto dentro de la familia. Supongamos que tengamos diferentes ideas. Póngase la imagen que estamos en un almuerzo o en una comida y pues tenemos diferentes posiciones políticas. Eso es tener diferencia de ideales, ¿no? O sea, tener una diferencia, pongo la política, ¿no? Y ninguno de los dos cede. Entonces, también se da conflicto y ahora en esta época, bastante. Ok, ¿cuáles son las formas en las que generalmente las personas resuelven los conflictos? Nosotros le hemos dividido en dos formas, una que es incorrecta y otra que es correcta. Las hemos dividido en dos grupos, ¿no? Entonces, primero vamos por las incorrectas. Una manera de afrontar un conflicto es evitar. ¿A qué me refiero con evitar? Actuar como si el conflicto no existiera. O sea,
pasarlo totalmente por alto y definitivamente eso no es bueno porque acumulamos resentimiento, malos deseos hacia la otra persona y pues no es correcto. Definitivamente no es correcto, pero muchas personas lo hacen. Otra manera es la sumisión. ¿Sí? O sea, una parte en el conflicto toma una posición de sumisa o sumiso. Inclusive el varón puede tomar esa posición y lo hemos visto en consejería cuando la esposa gana más que el varón en ciertas ocasiones, ojo, no en todas, pues se toma una especie de sumisión y cuando hay conflictos, una persona se hace más pequeña. Y pues, en un conflicto, a pesar de que pues, no estás de acuerdo en ciertos puntos de vista, también genera resentimiento, genera irritabilidad y lastimosamente una persona autoritaria, ¿no es cierto? Y pues una parte toma una posición dominante y trata de hacer que la persona, de tratar de poner su punto de vista pues a la fuerza, de una manera dura, ¿no? Y esto también pues es complicado porque anula la otra parte y anula la otra forma de pensar y pues no es correcto. Por ejemplo, saliéndome un poco de la familia, un jefe a un empleado, un profesor a un alumno, ya en la familia un padre a un hijo, un padre a una madre o una madre a un padre. Esto pues definitivamente tampoco es bueno, ¿no? Pero está. Y esto puede provocar desconfianza, miedo, rebeldía en los niños, especialmente en nuestros hijos, y hay que tener mucho cuidado. En definitiva, cualquiera de estas opciones es incorrecta porque la persona víctima aquí empieza a acumular energía interna, empieza a acumular ira, empieza a acumular un montón de sentimientos malos que en un momento dado pueden explotar. Bien. Por el otro lado, podemos resolver los conflictos de una manera correcta. Y como vimos anteriormente, la generalidad de conflictos que tenemos es por una incorrecta comunicación. Entonces, la clave está en hacer que esa comunicación sea correcta, ¿no? Porque si nosotros nos imaginamos el panorama de lo que vimos antes, de las situaciones que vivimos antes, de los conflictos que vivimos antes, es tonos altos en nuestras palabras o silencios prolongados, yo no le hablo a él, él no me habla a mí, o nos apartamos o empezamos a utilizar palabras que no deberíamos utilizar, o empezamos con los monólogos y solo yo hablo y doy y reto, y ese no es una buena forma de comunicarme, ¿no es cierto? Entonces, parte de una buena comunicación hace que los conflictos, como decía mi esposo al inicio, sean para bien, sean una oportunidad. Entonces, nosotros, sí, pasamos parte de los principios de una buena comunicación es... Bueno, si bien la clave es la comunicación, nos gustaría a nosotros detenernos un poco en la comunicación. Y aquí yo les voy a dar unos principios, les vamos a dar unos principios. Todo esto es verdad, sacado de la palabra de Dios y hemos escogido los siguientes, ¿no? El primer principio de la comunicación que servirá para cualquier conflicto es la disposición a escuchar.
No responda hasta que el otro haya terminado de hablar. Por favor, no lo haga. Y esto, en la parte comercial, las personas que trabajan en el área comercial, en comercio, pues una de las reglas es escuchar. Y en la familia hay que escuchar. Hay que escuchar a nuestras esposas, hay que escuchar a nuestros hijos, hay que escuchar a nuestros esposos. Miren lo que dice Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. O sea, una persona que habla de esta manera, interrumpiendo, pues cosecha necedad. Se le ve como necio y se le ve, y de hecho es avergonzado. Entonces, hay que tener cuidado con este primer punto. El segundo es, piensa primero antes de hablar, antes de responder. Las palabras lastiman, estimados papitos. Y podemos generar heridas en nuestras parejas por muy largo tiempo, inclusive de por vida. Recuerdo que alguna vez un profesor del colegio me dijo algo que lastimó y hundió mi espíritu en ese tiempo. No sabía, pero generó rebeldía en mí durante muchísimos años. No me he olvidado, tengo 45 años, pero gracias a Dios lo he superado. Pero una palabra suelta en un momento de ira puede colocar en la otra persona heridas tremendas, incalculables. Piense antes de responder. Mire lo que dice Proverbios 15:28. El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Medita cómo responder. Otra clave es hablar con verdad y oportunamente. Yo creo que una persona que no habla verdad y que no es oportuno, no es prudente, al final no es bien visto dentro del hogar. Cuando nuestros hijos crezcan, van a entender que pues papá no dice la verdad y eso es duro, decepciona. Entonces, qué lindo más bien que nos vean como alguien que habla verdad y que es prudente. Hable en un tono apropiado, no es necesario gritar. Para disciplinar, inclusive, no es necesario gritar. Para hablar con nuestras esposas y estar resolviendo un conflicto, no es necesario gritar. El que más grita no es el más fuerte, al contrario. Miren lo que dice Proverbios 15. La respuesta apacible desvía el enojo. Cuando alguien te está gritando, una respuesta apacible puede hacer que cambie todo eso. Yo esto personalmente lo he podido ver en carne propia y realmente funciona. Y dentro de la comunicación, cuando no existe realmente una solución y no hay un acuerdo, es mejor buscar ayuda a un consejero, a un psicólogo, a un profesional. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en multitud de consejos se afirma. Es decir, tenemos que buscar ayuda para que nos permitan comunicarnos bien. Hay personas cuando se ve desde afuera, pues las cosas se ven más claras. ¿Ok? Bien, y otra clave de la disciplina, de una resolución de conflictos buena es mirar de cerca cómo nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos, porque ahí también existe conflictos. Sí, y la clave aquí dentro de la disciplina es disciplinar a la manera de Dios. Tenemos que ser conscientes de algo, que nosotros no estamos enseñándoles a nuestros hijos únicamente a que nos obedezcan a nosotros, sino a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Porque a nosotros nos pueden engañar, nos pueden fallar, pero a quien deben ellos someterse es a Dios. Allá debe estar enfocada la disciplina. Y la mejor forma de poder disciplinar a nuestros hijos es fortaleciendo nuestra relación con ellos.
la mejor forma de establecer disciplina es que nuestra relación sea completamente fuerte con ellos. ¿Y cómo hacemos que nuestra relación sea fuerte? Tomando ciertos puntos. Nosotros tenemos una forma de disciplinar que puede ser reactiva o proactiva. Es reactiva cuando nosotros, si uno de nuestros hijos reacciona mal, nosotros le jaloneamos, le pellizcamos, le jalamos el pelo, que las orejas. Esa no es una disciplina proactiva. Y realmente estamos maltratando a un niño, pero bueno, la disciplina es tan extensa y vamos a enfocarnos en cosas puntuales. Para evitar un conflicto debemos implementar la disciplina proactiva, que quiere decir que nuestros hijos van a saber cuáles son sus límites por adelantado. En un hogar, para que haya armonía, deben haber límites, pero nuestros hijos deben saber cuáles son esos límites, deben tenerlo muy, muy claro. Y también ellos deben saber cuáles son las consecuencias por rebasar esos límites por adelantado. ¿Sí? Si nosotros tenemos una regla en casa y es que se van a dormir a las 8 de la noche, ellos ya saben cuál es el límite, pero también deben saber qué es lo que pasa cuando ellos no cumplen con ese límite. Deben tenerlo muy claro. Y algo importante también es que las reacciones son apropiadas con la edad y las conductas de nuestros hijos. A veces puede suceder un accidente, como estamos comiendo y el niño por accidente viró el vaso de jugo y se regó y se hizo un caos, pero fue un accidente. Entonces, no podemos tomar una falta de un niño, una desobediencia, igual que un accidente. Debemos tener muy claro eso nosotros como padres. Y es indispensable, este punto es básico y en los cursos que nosotros damos de padres hacemos mucho hincapié en esto. Es importantísimo que los padres estén en común acuerdo para disciplinar, porque si no sucede esto, de alguna manera les damos inestabilidad a nuestros chicos. Ellos, para sentirse seguros, deben saber que papá y mamá piensan igual al respecto de una forma de disciplinar. Esa es la forma correcta en la que el niño se va a sentir en un hogar seguro y va a saber cuáles son realmente sus límites. No están, bueno, no sé lo que se desarrollo. Es básico esto porque si nosotros no estamos de acuerdo, en Marcos 3:25 dice, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si es que nosotros no estamos en común acuerdo, es muy fácil, nos volvemos muy frágiles y es fácil que una familia se desintegre. Yo creo que como cristianos no vamos a querer que esto suceda, ¿no? Entonces, hay que hacer hincapié en esta forma de disciplina con nuestros chicos para evitar conflictos. Bien, básicamente nos hemos enfocado en esta parte, la comunicación. Recordarles que en el Ecuador la falta de comunicación se lleva el segundo o el tercer lugar de divorcios en el país. Y en algunas ciudades de México es la primera causa de divorcio, la falta de comunicación. Y pues definitivamente son los generadores de un montón de problemas posteriores. Hasta aquí quisiéramos nosotros llegar y quisiéramos abrir preguntas. Si es que alguien tiene, pues encantados podemos suplirlas. O tratar de suplirlas. Buenas noches, Diego y su esposa, perdón que no me acuerdo su nombre. ¿Cómo están? Quisiera que toquen un poquito el tema de redes sociales, porque se ha vuelto algo que a veces las personas, en lugar de hablar frente a frente, preferimos en las redes sociales, y pienso que eso también es algo que afecta a la relación de pareja. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, las redes sociales justamente son un problema grande que
entorpece, complica, daña la comunicación. Estamos exactamente en el mismo tema, porque si bien hemos estado 70 días metidos en casa, seamos sinceros, ¿cuánto tiempo pasamos en redes sociales? Nos han alejado las redes sociales dentro de la familia. Y si es la única manera de si es que hemos planteado que la comunicación es la clave para tener una familia en armonía y tratar de evitar los conflictos, cuando nos desconectamos por demasiado tiempo, dejamos de comunicarnos y al dejar de comunicarnos, complicamos nuestra manera de comunicarnos y de relacionarnos. Es grave. Definitivamente, hemos visto un montón de problemas dentro de hogar por las redes sociales. Nos hacemos entes separados, personas separadas, y aparte de eso, ni siquiera quiero tocar temas complicados como la pornografía dentro de redes sociales. En el caso generalmente de los varones y en los jóvenes, en los niños cuando no tienen control. Entonces sí, es definitivamente un problema grave que debería tener límites también. Creo que límites saludables dentro de la familia debe tener límites saludables. Papá, mamá, hijos, y deben tener un tiempo para lograr compartir un tiempo de desconectarnos de todo artefacto electrónico. No quiero ir más allá porque podríamos irnos muy lejos. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo les doy las gracias, muchísimas gracias por el gran aporte que ustedes han dado, pues ha sido un tiempo realmente enriquecedor. Yo pues para solo dar énfasis, pues vimos que la comunicación debe ser efectiva. Tanto el padre como la madre o los representantes de nuestros pequeños o de adolescentes, pues tienen que estar en un común acuerdo, ¿no? Tienen que resolver estos conflictos, como dicen, a puerta cerrada. Solo los padres, porque si nosotros, bueno, los hijos ven que hay discusiones en casa, pues ellos se formarán una idea errónea de lo que es realmente un hogar. Entonces yo les invito, pues papitos, todo lo que se tenga que conversar y de una buena forma con esta comunicación efectiva, pues lo hagan en un espacio en el cual ustedes puedan compartir como pareja. Muchísimas gracias, pues, mi estimado Diego y Karina, pues, por todo el aporte que ustedes nos han dado. Ha sido realmente muy, muy lindo. Y pues, si no hay algún comentario o alguna pregunta extra, pues yo les doy las gracias a todos y pues esto ha sido todo por esta escuela para padres que hemos realizado con mucho agrado para todos ustedes. Y pues nos veremos en un futuro y para otra reunión más que el próximo año será, pues, Dios quiera. Pues muchísimas gracias. Igualmente por mi parte, como miembro del Departamento de Consejería Estudiantil, agradecer la asistencia de cada uno de ustedes por darse el tiempo, por darse el momento de escuchar lo que se ha preparado con ustedes con todo el cariño, con el objetivo de que en este tiempo que estamos viviendo se convierta en una oportunidad quizás para crecer como familia, como individuos, ¿no? Que aprovechemos este tiempo, como decía Diego, ¿no? Para compartir qué tanto tiempo estamos pasando con nuestra familia, qué tanto tiempo nos está quitando por ahí las redes sociales, quizás, ¿no? Entonces, un tiempo para reflexionar, un tiempo para crecer juntos, ¿no? Siempre estamos nosotros a las órdenes para lo que se necesite. Tienen nuestros números, tienen nuestros contactos y con todo el gusto del mundo listos para servir. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros queridos padres de familia, Cari, Dieguito, muchísimas gracias por este mensaje. Sabemos que es para edificar la vida de cada uno de nuestros hogares. ¿Sí? Es importante recordar que las palabras que salgan de nuestra boca sean siempre para edificar, para bendecir la vida de los hijos, de su pareja.
a veces lo olvidamos en ese día a día. Pero esos versículos que ustedes tocaron realmente hermosos y lindos. Creemos y muchas de las veces que debemos recurrir a ciertas técnicas especiales para resolución de conflictos cuando vemos que en la palabra de Dios Él claramente nos dice cómo debemos resolverlo. Entonces, realmente estoy muy contenta. Gracias. Gracias, Lo que María. nos han dado. Gracias, gracias por la reflexión. Gracias a todos. Gracias, Creo buenas que- noches. Buenas noches. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, bendiciones. Chao, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les pongo? Muchas gracias. Una buena noche. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Cuídense. Que tengan una bendecida noche. Descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengamos una buena noche. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pasen bien. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Redes sociales. Vos sois el que pasa por la mañana ahí. Estaba viendo el celular. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que pasen bien. Vale, me quiero ver el screenshot. Adiós.